Hola, bienvenidos a una nueva historia gamer. Mira el video completo. Vamos a desempolvar una consola clásica. La Nintendo 64 es una consola de videojuegos desarrollada y producida por Nintendo. Fue lanzada al mercado el 23 de junio de 1996 en Japón y más tarde en América del Norte el 29 de septiembre de 1996, Europa el 1 de marzo de 1997 y Australia el 1 de marzo de 1997. La consola fue la sucesora del Super Nintendo Entertainment System y marcó una transición importante para Nintendo hacia la era de los gráficos tridimensionales. Si te gustaría ver la historia de la NES, déjamelo saber en los comentarios. A continuación, se presenta una breve historia de la Nintendo 64. Desarrollo y lanzamiento. La Nintendo 64 fue desarrollada bajo el nombre en código Project Reality, en colaboración con Silicon Graphics, una empresa conocida por su experiencia en gráficos por computadora. Fue presentada por primera vez en la Soshinkai Show de 1995, un evento de videojuegos en Japón, como Ultra 64. Sin embargo, el nombre fue cambiado más tarde debido a problemas de derechos de autor. La consola se lanzó inicialmente en Japón como el Nintendo 64 y luego en otras regiones. Hardware y características. La Nintendo 64 se destacó por su procesador central de 64 bits, que era avanzado para su época. Introdujo el uso de cartuchos en lugar de discos compactos, lo que, aunque limitaba la capacidad de almacenamiento, permitía tiempos de carga más rápidos y un rendimiento superior en comparación con algunas de las consolas de CD de la competencia. Controlador innovador. El controlador de la Nintendo 64 se destacó por su diseño único, que incluía un joystick analógico central y la capacidad de conectar accesorios como el Rumble Pack para agregar retroalimentación de vibración. Juegos emblemáticos. La Nintendo 64 es recordada por una serie de títulos clásicos que se han convertido en iconos de la historia de los videojuegos, como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, y GoldenEye 007. Rendimiento comercial. Aunque no tuvo la misma cantidad de juegos que algunas de sus competidores, la Nintendo 64 fue bien recibida y tuvo un rendimiento comercial sólido, especialmente en América del Norte y Japón. Legado. La Nintendo 64 dejó una huella duradera en la industria de los videojuegos y en la memoria de muchos jugadores. Su biblioteca de juegos, aunque no tan extensa como la de algunas otras consolas, incluyó títulos que son considerados clásicos y aún son apreciados hoy en día. A pesar de su éxito, la Nintendo 64 eventualmente fue sucedida por la Nintendo GameCube en 2001, que adoptó el formato de discos ópticos. Aunque la Nintendo 64 ya no está en producción, sigue siendo una parte importante de la historia de los videojuegos. Si llegaste hasta aquí en el video es que te gusta este contenido, te invito a que te suscribas al canal y compartas mis videos. La Nintendo 64 tuvo un desempeño comercial sólido, aunque no alcanzó las cifras de ventas de algunas de sus competidoras de la época, como la Sony PlayStation. Aquí hay algunas cifras aproximadas de ventas de la Nintendo 64. Japón. La Nintendo 64 fue lanzada en Japón el 23 de junio de 1996. A lo largo de su vida útil, se estima que vendió alrededor de 5.5 millones de unidades en Japón. Estados Unidos. En América del Norte, la Nintendo 64 fue lanzada el 29 de septiembre de 1996. A lo largo de su vida útil, se estima que vendió alrededor de 20.63 millones de unidades en los Estados Unidos. Europa. En Europa, la Nintendo 64 fue lanzada el 1 de marzo de 1997. A lo largo de su vida útil, se estima que vendió alrededor de 6.91 millones de unidades en Europa. Mundial. A nivel mundial, la Nintendo 64 vendió alrededor de 32.93 millones de unidades durante su tiempo en el mercado. A pesar de no haber alcanzado las cifras de ventas de la Sony PlayStation, la Nintendo 64 dejó una huella duradera en la industria de los videojuegos gracias a sus juegos icónicos y su contribución a la transición hacia los gráficos tridimensionales.
Como había contado anteriormente, juegos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y GoldenEye 007 son recordados como clásicos atemporales de la consola. Ficha técnica básica de la Nintendo 64. Lanzamiento: Japón, 23 de junio de 1996. América del Norte, 29 de septiembre de 1996. Europa, 1 de marzo de 1997. Australia, 1 de marzo de 1997. Procesador: CPU, Unidad Central de Procesamiento NEC VR4300 de 64 bits a 93.75 MHz. Memoria: RAM, memoria de acceso aleatorio 4 MB RAM, RAM-Bus DRAM. Almacenamiento: utilizaba cartuchos para almacenamiento de juegos. Gráficos: GPU, Unidad de Procesamiento Gráfico SGIRCP, Reality Coprocesor a 62.5 MHz. Resolución máxima, 640 x 480 píxeles. Sonido: sistema de sonido estéreo. Capacidad para audio posicional en algunos juegos. Soporte para sonido envolvente con el uso de accesorios específicos. Controlador: joystick central analógico. Botones A, B, L, R, Z, C-Up, C-Down, C-Left y C-Right. Como verás en este video. Puerto de expansión en la parte inferior para accesorios como el Rumble Pack y la memoria Controller Pack. Conectividad: puerto para hasta 4 controladores. Puerto de expansión para accesorios como el Expansion Pack. Juegos icónicos: Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, GoldenEye 007. Otros títulos notables incluyen Mario Kart 64, Super Smash Bros. Y Star Fox 64. Ventas totales: alrededor de 32.93 millones de unidades vendidas a nivel mundial. Desarrolladores destacados: Nintendo, en colaboración con Silicon Graphics. La Nintendo 64 fue una consola innovadora en su época, y aunque no fue la consola más vendida de su generación, dejó un legado significativo en la historia de los videojuegos. Su enfoque en gráficos tridimensionales, junto con juegos emblemáticos, la convierten en una consola recordada con cariño por muchos jugadores. La Nintendo 64 fue hogar de varios éxitos notables en el mundo de los videojuegos. Estos juegos no solo fueron populares en su lanzamiento, sino que muchos de ellos han perdurado a lo largo del tiempo y se consideran clásicos atemporales. Aquí hay algunos de los éxitos más destacados de la Nintendo 64. Super Mario 64 1996. Fue uno de los primeros juegos en 3D de mundo abierto. Marcó la transición exitosa de Mario a los gráficos tridimensionales. The Legend of Zelda, Ocarina of Time 1998. Ampliamente considerado como uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Innovador en términos de narrativa, diseño de juego y música. GoldenEye 007. 1997. Un pionero en el género de los shooters en primera persona para consolas. Multijugador adictivo que se convirtió en un referente para los juegos de disparos en consola. Mario Kart 64 1996. Introdujo carreras de cars en 3D con personajes clásicos de Nintendo. Modo multijugador muy popular. Super Smash Bros. 1999. Inició la exitosa serie que reúne a personajes icónicos de Nintendo para luchar entre sí. Introdujo un enfoque único para los juegos de lucha. Banjo-Kazooie en 1998. Un juego de plataformas en 3D con personajes carismáticos. Conocido por su diseño de niveles creativo y jugabilidad entretenida. Star Fox 64 1997. Juego de disparos en riel con mecánicas de vuelo y combate. Narrativa emocionante y personajes memorables.
Pokémon Stadium 1999. Permitía a los jugadores trasladar Pokémon desde los juegos de Game Boy a la consola. Presentaba batallas en 3D entre Pokémon. Estos son solo algunos ejemplos, pero la biblioteca de juegos de la Nintendo 64 contó con muchos otros títulos exitosos que dejaron una marca duradera en la historia de los videojuegos. La consola sigue siendo recordada con cariño por los jugadores como una época dorada en la evolución de los videojuegos. Resumen. La Nintendo 64, lanzada en 1996, fue una consola de videojuegos desarrollada por Nintendo que marcó la transición hacia los gráficos tridimensionales. Con un procesador de 64 bits, cartuchos de juego y un controlador innovador con joystick analógico, la consola dejó una huella duradera en la industria. Aunque no alcanzó las ventas masivas de algunas competidoras, como la PlayStation de Sony, la Nintendo 64 se destacó por sus juegos icónicos. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido que hemos compartido. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Me encanta contar con tu apoyo y comentarios, así que déjame tus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios. Recuerda que tu participación es fundamental para hacer crecer nuestra comunidad y brindarte más contenido que te guste. Gracias por ser parte de esto. Nos vemos en el próximo video.